Les invito a abrir el libro de Dios, la caja del tesoro, para mirar una de las piedras preciosas, tal vez la más conocida del Antiguo Testamento. El Salmo 23 es, pienso que sin duda, la porción bíblica más conocida del Antiguo Testamento, a todos los niveles, no solamente de la iglesia, sino que lo hemos visto muchas veces en las películas, a la hora de los entierros, de las sepulturas. Se suele leer el Salmo 23 por aquella esperanza que encierra en el último de sus versículos de morar la casa de Dios. Pero vamos a leer este Salmo y con la ayuda de Dios poder volver a mirar lo que nosotros ya sabemos. Esta es una piedra preciosa para cada creyente que define la relación entre Dios y Él. Este Salmo define la relación que David, el autor, tenía con el Señor, a tal punto de trasladarla a su quehacer cotidiano, que era el de cuidar ovejas. David, cuando muy joven, fue pastor de ovejas, como muchos jóvenes de familias israelitas, y él supo lo que era cuidar las ovejas. Y acá escribe del Señor como el pastor, el buen pastor, que va a aparecer mucho tiempo después. Vamos a leer el Salmo y con la ayuda de Dios hacer alguna consideración. El versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si bien siempre decimos que es el Salmo del pastor y la oveja, en los últimos dos versículos hay otra figura, que es la figura del anfitrión. No es la figura del pastor, es la figura de aquel que le recibe en su casa. Por eso dice: preparás una mesa para mí delante de los que me angustian. Ya no tiene tanto que ver con la oveja, no es una oveja que habla, acá es una persona que es recibido por alguien muy importante, que es Dios, que pone una mesa delante de él. Hermanos, este salmo está en medio de otros dos que presentan al Señor en otras facetas. El 22, que ya fue considerado, presentando al Señor como el Mesías, como el Salvador sufriente. El 23 lo presenta como pastor y el 24 lo presenta como el Rey de la Gloria, el mismo Señor. Los tres pasajes hablan del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús en sus días dijo: yo soy el buen pastor, hubo un gran alboroto entre los que escuchaban, porque el gran pastor de Israel es Jehová. Y acá aparece un hombre, el hijo de José, del carpintero, que está diciendo: yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas soy yo. Dice en otro pasaje: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Comenzó el Señor a decir cosas así, y en más de una ocasión se cuenta que en su pueblo natal quisieron despeñarlo, en Nazaret quisieron tirarlo hacia abajo. Pero tomar el Señor esta palabra, como cuando en la sinagoga de Capernaum tomó el libro y leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos y demás. Luego dijo: esta escritura hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. Y allí la gente se conmocionó. Nadie podía decir sino él: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor del Salmo 23, que tiene ya milenios. Bueno, he aquí el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, porque vinieron otros, dijo el Señor, antes de mí, pero no lo escucharon las ovejas. Israel había recibido muchos falsos mesías inclusive. Pero ¿cuál es la característica de este pastor? Que este es el pastor que da la vida por sus ovejas. Los demás no lo habían hecho, él sí. Por eso que solamente la persona del Señor llena la medida de este Salmo 23, tan precioso para nosotros. Comienza con una afirmación de la relación y del nombre del pastor. Jehová es mi pastor. Hermano, esto es muy importante. Lo tenemos tan leído y tan visto que nos cuesta mucho decir algo nuevo o que no se haya dicho.
pero a mí me reconforta mucho volver a mirar lo viejo y aquello que es cierto y que es base de mi fe. Este salmo es nuestra declaración de fe. Si nos preguntan qué es lo que creemos nosotros creemos el Salmo 23. Creo que Dios es mi pastor personal, que Jehová, que el Señor Jesucristo, el buen pastor encarnado, es mi pastor. Este salmo encierra el nombre del pastor. Es verdad que Dios ha puesto a determinados hombres a cuidar la grey de Dios. Le dice Pablo a los ancianos allí en la playa de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les puso por obispos. Es verdad que hay hombres que Dios puso a cuidar el pueblo de Dios, llamados entre otras cosas pastores. Pero hermano, uno es vuestro maestro, dijo el Señor, hablando de maestros. Es verdad que Dios ha dado maestros a la iglesia, pero uno es vuestro maestro, el Cristo. Es verdad que Dios ha dado pastores a la iglesia, es verdad, pero uno es vuestro pastor, el gran pastor de las ovejas. El alma de los seres humanos es demasiado preciosa para que dependa de la pericia de otro ser humano. Por más asistido que estemos, los pastores somos falibles, altamente falibles, cometemos errores, descuidamos, olvidamos. Muchas son los hermanos que han dicho: pasé la hora del luto, a lo mejor no me acompañaron. Pasé la dificultad económica, la iglesia no se dio cuenta. Bueno, es verdad, pasé determinado problema y el pastor ni siquiera me llamó. Tenemos que decir con vergüenza, yo entre los pastores, es verdad. Acá y en muchísimas iglesias, por la sencilla razón de que los pastores somos ovejas también, donde Dios nos ha tenido por fieles, poniéndonos a cuidar su casa. Pero hermano, quédate tranquilo, que el gran pastor de las ovejas es el Señor. Y Él es el que cuida de vos y de mí los 365 días, las 24 horas del día de los 365 días. Los pastores en algunos momentos. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece en el Salmo? El nombre del pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Hay pastores en la iglesia? Sí. Gracias a Dios siempre tengamos. El Señor nos dé. Hace poco pudimos reconocer en la costa. Ojalá podamos que haya muchos más. Leíamos aquel día, Dios dice: les daré pastores conforme a mi corazón, que los apacienten con sabiduría de Dios. Siempre hay que estar orando, hermano, que la iglesia siempre tenga pastores, pero nadie pierda de vista que el gran pastor de las ovejas es el Señor. Él las ganó con su propia sangre, le pertenecen, son propias las ovejas a Él, al Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, ha costado la vida del pastor, que efectivamente puso la vida por las ovejas. Así que eso nos tiene que ir trayendo tranquilidad. ¿Cuál es la conclusión inmediata? Pues si Él es mi pastor, nada me faltará. Pareciera ser que la conclusión del Salmo está puesta adelante. El otro día decía de otro pasaje que estaba leyendo, ocurre como con algunas películas, empiezan por el final. Uno ve y lo matan al protagonista. Y dice: qué poco que duró el protagonista en la película. No, después atrás viene todo el desarrollo de la película. Acá la conclusión está adelante. Pareciera la conclusión de todo lo que va a decir después. Puesto que Él es mi pastor, Él, a mí no me va a faltar nada. El otro pasaje dice: pues nada falta a los que le temen. Allí por Mateo capítulo 6 dijo el Señor: no se preocupen por qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir, que son las grandes preocupaciones que tenemos los seres humanos en definitiva. ¿Por qué? Porque el pastor, el gran pastor de las ovejas, sabe de qué cosas tiene necesidad antes que le pidan. Esto nos tendría que traer paz al corazón. Por eso que yo sé que el pasaje se conoce, pero a lo mejor alguien está viviendo alguna situación donde las cosas se ponen borrosas a veces, ¿no? Es como si se empañasen los anteojos, aquellos anteojos que a veces ayudan para ver, yo los uso para trabajar. A veces digo, no veo nada, están completamente sucios. A veces se nos empaña la vista por los problemas y no vemos con claridad. Pero la palabra de Dios, que es luz, trae claridad. Dice: es el Señor, tu pastor. Espera en Él todo el tiempo. Fíate de Él de todo tu corazón, porque ese pastor no falla. Los otros a lo mejor sí, hermano, lamentablemente. Lamentable, yo espero no defraudar, pero es imposible que haya terminado la carrera sin que alguno haya dicho: a mí me defraudó. Puede ser.
¿Qué es lo otro? Que puesto que Dios es el pastor, hermano, a nosotros no nos va a faltar nada. Lo cual nos tiene que dejar completamente tranquilos. Cosa que las personas añoran saber y consultan a la magia, astrólogos, tantas cosas más. Yo digo, hermano, con todo respeto, porque es la palabra de Dios, es como si fuese el horóscopo del creyente, Salmo 23. ¿Qué dice? Que el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Eso dice. ¿Qué dice de mi futuro la Biblia? Que el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida y que a mí no me va a faltar nada, y que a vos tampoco. Lo cual nos tiene que dejar muy tranquilos. ¿Renunciaremos al trabajo? No, hermano, de ninguna manera, pero yo tengo que estar muy tranquilo de saber, hermano, que Él vela por nosotros. Acá aparece esta palabra que lo vincula con el pastor y es mi, cortita. Jehová es mi pastor. Porque es verdad que Dios es maravilloso y podríamos decir muchas cosas más, pero es mi pastor. Yo me acordaba de aquel himno que cantamos, dice, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Ahora soy de Cristo y mío también es Él. Este salmo habla de una relación muy estrecha, muy cercana. Los pastores orientales tenían esta proximidad con sus ovejas y de hecho, dice el Señor, la llama por nombre, le ponían nombre a las ovejas y las ovejas respondían a la voz del pastor. Se generaba un vínculo que duraba mucho tiempo porque la oveja en Oriente no se trasquilaba, se cortaba la lana, no se usaba para carne. Por lo tanto, pasaba mucho tiempo la oveja con el pastor. Hermanos, ellos tienen un vínculo, tienen una relación. David tiene una relación personal con Dios. Personal de manera que le puede llamar mi Dios. En muchos salmos dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi castillo, es mío. Y esto, hermano, va echando luz sobre nuestra relación con Dios. Si es así de cercana y si es así de estrecha. Dios es mi pastor. ¿Es el pastor de los demás? Sí, pero es mi pastor. Es tu pastor en particular. Ellos tienen esta relación. Bueno, hermano, Dios nos ha llamado a relación. Lo decimos siempre, no a religión, a relación. David tiene tal relación con Dios que la considera desde este lugar, de oveja y de pastor. Comienza a describir entonces este nada me faltará, que es muy amplio, ¿no? Decir nada me faltará es decir todo. Pero comienza a dar el detalle, dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Una de las tareas del pastor es buscar buenas pasturas para sus animales. Y Dios elige los mejores pastos para los suyos. Es el gran pastor de las ovejas. Y hermano, acá aparece la gran palabra, descanso. Descanso. Si se vendiese el descanso en pastillas, nosotros seríamos multimillonarios. No, hermano, en pastillas se venden los ansiolíticos que hacen dormir, pero no hacen descansar. Y lo dice alguien que toma y de varios colores. Las pastillas hacen dormir, no hacen descansar. El único que hace descansar es Él, es Dios. Por eso el Señor invita diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Descansar. Quitar la carga del alma, ese cansancio del corazón que no se va durmiendo. Que nos levantamos y estamos tan angustiados o tan complicados como cuando nos dormimos. Ese solamente se va orando. A veces nos dicen, no, te tendrías que tomar unos días. Mira, hermano, los días se los puede tomar, pero si Dios no da descanso, no descansaremos ni en Las Vegas, ni en el mejor lugar, en el mejor resort, hotel. No hay como su presencia, no hay como su presencia. Me gusta mucho la canción de Jesús Adrián Romero, dice, a sus pies hay paz, gracia y bendición. Es todo lo que necesitamos. Es un lugarcito que cada uno tiene en su casa. No sé cuál es tu lugarcito de oración. Yo tengo el mío, uno se acostumbra, ya después si no es ahí, por algún motivo como que no se puede orar. Nos habituamos, pero bueno, en ese lugarcito el cielo baja a la tierra. Y allí descansamos, descargamos, echamos toda la ansiedad delante de Él.
La ansiedad genera cansancio porque es una inquietud inútil que agota el cerebro. Es pensar y repensar y repensar. Hay hermanos que dicen, ¿cómo me gustaría desenchufarme la cabeza un rato? Si yo me pudiese desenchufar la cabeza. No, hermano, no se puede desenchufar la cabeza. Pero se la puede meter en el cielo por un rato. Cuando yo estoy muy complicado, le digo a Laura, todo lo que necesito en este momento es encontrarlo. Me voy arriba, yo mi lugarcito lo tengo arriba. Me voy arriba. Y ahí se descansa a tal punto que más de una vez me quedo dormido. Es el descanso de Dios. Parece una anestesia de Dios. Dice Filipenses 4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo, hermano, no quiero hacer de la experiencia un principio, pero le digo cómo es la sensación, como si me desenchufasen de la pared. Se desinfló el globo. Como si desenchufasen el aparato. Vio ese ruido que lo ensordece, uno dice, ¿cuándo parará la máquina? Y en un momento alguien la desenchufa y yo, por fin. Bueno, esta bendición se experimenta en la presencia de Dios. Es un momento en que se desenchufa la máquina de acá. Se descansa. Y Dios trae pensamientos nuevos. Cosas muy viejas, muy sabidas de hace muchos años, perdidas, y las pone ahí. Descanso para el alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. El descanso, por eso que el Señor acá se presenta como el todo de su pueblo. El Señor es el descanso de su pueblo. ¿Qué otra cosa es? Versículo 2, la otra mitad. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me dará de comer. Se llevaba a las ovejas a los lugares tranquilos para que coman. Las ovejas con el ruido de las aguas no se inquietan mucho, no comen. Así dicen los que alguna vez estuvieron cerca de ovejas. La mayoría de nosotros la ha visto por televisión, las ovejas. No. Y nuestros chicos piensan que los pollos ya nacen sin plumas. No es así. En el campo andan con plumas y hay ovejas y se asustan con las aguas rápidas, se asustan. Para que coman, el agua tiene que estar muy tranquila y comen. El Señor es el alimento de su pueblo. Él dijo, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. El que lo come a Él no tiene necesidad ya más. Él es el pan de Dios que descendió del cielo, el verdadero pan. Lo dice en Juan capítulo 6. Y hermano, es un pan que se come tranquilo. No es un pan que se come corriendo. De hecho, no hay que comer corriendo. Nosotros a veces comemos corriendo y nos dicen, masticá, no tragués, bueno, ya estoy apurado, ya me tomo, ya me voy yendo, ¿no? Y nos vamos para el trabajo medio masticando. La comida de Dios se come tranquilo. Por eso que si alguno dice, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Leer u orar sin querer hacer doctrina? Yo te digo orar. Echa toda la ansiedad delante de Dios. Y cuando Dios te dé esa paz que sobrepasa el entendimiento, que te desenchufó el aparato, la moladora, entonces recién ahí ponete a comer, si no la comida no te va a aprovechar. A mí no me aprovecha la comida a la corrida. Yo no puedo leer la Biblia a la corrida, no me dice absolutamente nada. Lo digo con todo temor de Dios, porque es la palabra de Dios que hizo el mundo y todo lo que en él habita. Pero hermano, yo la corrida no puedo comer. Yo para comer me tengo que tranquilizar. Poner el contador a cero y ver lo que dice Dios para mí. Y la palabra es el Señor. Él es el pan y el pan es la palabra. Todo es uno. ¿Cómo se come? Se come con tranquilidad, hermano. El diario uno lo lee a la corrida, ¿vio? Pero esto para que aproveche, para que digiera, la tranquilidad del agua, la tranquilidad de la casa, decir, le voy a dedicar tiempo. Este es el problema, entre comillas, este es el problema de este libro. Necesita tiempo. No da de comer a la corrida, no es fast food, como dicen ahora, no es comida rápida. Esto es comida elaborada. Hay que ponerse ahí. Y hay que aquietar el alma, hermano, si no, es como que los oídos no reciben. Hay ruido adentro, no entra el texto. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
El Señor alimento de su pueblo, descanso de su pueblo. Versículo 3, confortará mi alma, confortará mi alma. Reconfortará, dará fortaleza nueva a mi corazón. Dice David en otro salmo, Él es el que adiestra mis manos para la batalla, para torcer el arco de bronce. Para torcer el arco de bronce que tiene una fuerza tremenda. Dios adiestra mis manos, dice David, para la batalla. Él es mi fortaleza. Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en una fuente cuando la lluvia llena los estanques. El poder, hermano, está en Dios. El poder está en Dios. Y en nosotros estamos atribulados en todo, dice Pablo, con un montón de problemas, pero en Él está la fuente inagotable de los siglos. Bienaventurado, muy feliz el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Yo necesito conectarme allí, a la fuente inagotable del poder, para que mi vida se transforme, para vencer, para decir que no, para decir que sí. Hermano, no se puede vivir la vida cristiana sin poder de Dios. ¿Y dónde está el poder? Y dijo, bueno, dice el poder de la alabanza, se había escrito un nombre. Hermano, el poder está en Dios, el poder no está en la alabanza, ni siquiera está el poder en la oración. El poder está en Dios. La oración nos comunica con la fuente de poder y cuando alabamos, alabamos a la fuente de gloria. Pero hermano, el poder está en Dios. Él conforta mi alma. Él es mi sanidad interior. Él es el único que puede enyesar el corazón roto, como decíamos de los quebrantados de corazón. Es el único que nos puede reacondicionar, hermano, cuando estamos partidos por dentro. Cuando todo consuelo es vano. Hay situaciones que los pastores visitamos. Yo no me atrevo a decir nada, porque le puede faltar el respeto al dolor del otro. El único que lo puede sanar es Dios. ¿Qué le voy a decir? Ya se te va a pasar. Bueno, a veces queremos decir alguna cosa y lo único que hacemos es el agujero más grande. Que Dios te bendiga, hijo, que Dios te visite, que Dios te sane, que restañe tu herida, porque Él puede hacer nuevas todas las cosas. Dice el Salmo 107, envió su palabra y lo sanó. Al corazón que está afligido no es cuestión de cantarle canciones, dice que es una locura, es un desatino. ¿Qué necesita? Necesita que Dios le meta la mano adentro, que lo toque, que lo sane, que le dé una palabra que le haga bien. Y eso solamente lo hace el gran pastor de las ovejas, Dios. En esa intimidad, en este vínculo precioso que ellos tienen, David con el Señor, nosotros con Él. Cuando podemos llevar solamente los pedazos del corazón a la presencia de Dios y ponerlos allí y decir, todo lo que tengo es esto hoy, no hay otra cosa. Grandes siervos de Dios vivieron estas experiencias. Y Dios hace una jarra nueva. ¿Dónde está, hermano, tu restauración? Hermano, tu restauración está en Dios. Y mi poder está en Dios. Y mi descanso está en Dios. Y mi comida está en Dios. Cristo es todo para mí, decía el poeta. Cristo es todo para mí. Este es el punto. Que Él es todo para mí. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué cosa más preciosa. Acá hay otra pregunta costosa. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino, hermano? Qué pregunta. Peligrosa, complicada. Hay camino que al hombre le parece de vida. Uno dice, debe ser este camino. Es un camino de muerte. ¿Quién conoce el camino? Aquel que es el camino. El Señor no dice, yo conozco el camino. El Señor dice, yo soy el camino. No es que yo conozco el camino, yo soy el camino. Él es el que tiene la voz que dice, este es el camino, tienen que caminar por él. En medio de este mundo tan confuso, donde las cosas están tan tergiversadas afuera y adentro, Dios es el camino, es la verdad y es la vida. No es para la predicación del domingo, es para el viernes a la noche, para vos y para mí.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No conoce el camino, es el camino. Y obviamente conoce el camino, que se cae de maduro. Y yo quiero camino para mis pies. Ahí está Esdras con los suyos en el contingente, se detienen junto al río y ayunamos, dice Esdras. ¿Para qué? Para que Dios ponga camino para nosotros y nuestro pueblo. Porque es el único que conoce el camino y abre camino en la soledad. ¿Quién se podía orientar en el desierto? Uno mira, es un mar de arena. ¿Cuál es el camino en el desierto? No sé. Por ahí está la nube. Este es el camino. Por eso es que importante tener una buena relación con el que conoce el camino. Yo tengo un miedo que lo llevo de muy chico, es a perderme. Soy tan tarado que a los 50 y pico de años todavía no lo superé. Por eso que le tengo que mandar cartas todos los días agradeciéndole que hizo el GPS. Tengo mucho miedo de errar el camino. Cuando sigo a alguien, lo importante es no perderlo de vista, para mí es fundamental. Porque él conoce el camino. Y yo tengo mucho miedo de perderlo. Y en la vida espiritual también tengo muchísimo miedo de perderlo. Porque hay muchos caminos que parecen caminos y no son caminos. Y el único que conoce el camino es el que es el camino. Entonces, hermano, yo lo que tengo que hacer es no perderlo de vista. La culata de ese auto, ese número de patente, yo memorizo todo, el número de patente, modelo del auto, si tiene calcomanía, porque a veces por ahí se te pone otro auto igual, otro auto blanco y parece que empezás a seguir a otro y apareces en otro lado. El temor que tengo a perderme me lleva a copiarme la culata del auto y la tengo de memoria, por si lo pierdo lo busco otra vez. ¿Y cómo tiene que ser en la vida espiritual? Más todavía, más todavía, más. ¿Por qué? Porque esto es un desierto, puede ser para cualquier lado. Pero uno solo es el camino. Ahora, qué linda la expresión, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Porque tu nombre es invocado sobre nosotros, decían los antiguos. Señor, tu nombre es invocado sobre nosotros. No nos dejes perder, no permitas que nos perdamos. Señor, guardanos en el camino, ayúdame. Hace muchos años decía un hermano, el que en el desierto se descaminaba de la fila tras la nube, estaba muerto. Era una cuestión de vida o muerte. Perder el contingente a través del desierto era de vida o muerte. De día la nube, con una porción de sombra, y de noche la columna de fuego. La presencia de Dios, perder el contingente era perder la vida. Es importantísimo no perder el contingente de Dios. Y no perder a Dios del contingente, fundamentalmente. Pero la promesa es muy linda, Dios lo va a hacer por amor de su nombre. Ojalá que nosotros no seamos rebeldes, ¿no? Porque en la voz que dijo, este es el camino, ¿saben qué dijeron ellos? Lo andaremos. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dios les dijo, paren y pregunten por el camino. Cuando tuvieron la respuesta, ellos dijeron sí, pero no andaremos. Bueno, hermanos, todos nosotros sabemos lo que sufrió el pueblo de Israel, ¿no? Que nosotros sí querramos andar. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué pasaje que lo hemos leído tantas veces, ¿no? Creo que este versículo es preferido de muchos de nosotros. La sombra de muerte, que como dijera alguien una vez, no es la muerte, es la sombra de la muerte. Hermano, cuando la muerte llegue posiblemente no nos demos cuenta. Posiblemente no nos demos cuenta. Hay mucha gente que se murió y no se dio cuenta. Y nos demos cuenta porque abriremos los ojos en gloria y estaremos con el Señor, nos sorprenderemos. Algunos entraron a la sala de operación y allí fueron con el Señor. Otros venían manejando, desde allí partieron con el Señor. Otros pasaron a la presencia de Dios durmiendo. Se despidieron de los suyos, se fueron con el Señor. ¿Se dieron cuenta? No, no se dieron cuenta. ¿Tuvieron miedo? Pienso que no, porque no tuvieron tiempo a tener miedo. Para tener miedo se tiene que producir una reacción. ¿Qué es lo que vieron? La gloria de Dios. Algunos hermanos lo testificaron, lo cual es muy lindo. Algunos dijeron, el Señor me viene a buscar, se dieron cuenta. Pero la sombra de la muerte es otra cosa.
Es estar vivo y no morir, y es estar en el momento difícil. Y las sombras se alargan cuando el sol se empieza a poner, se hacen cada vez más grandes las sombras, son más tremendas a medida que el sol se pone. Cambia la curvatura sobre la tierra, la sombra es más larga. De noche todo parece peor. Siempre decimos con Laura, ¿no? Mejor hablemos de esto mañana, porque de noche todo parece peor. Porque la sombra se alarga en la noche, en la tarde. Esto es el peligro, la sombra de muerte. Es el peligro, es el que nos pase cerca, que nos pasa cerca y nos agarra miedo. Bueno, hermano, en ese momento, el pastor de las ovejas, aunque los pastores estén durmiendo, está con vos en el pilobar. Está con vos en la sala de operación, en el accidente de tránsito donde los hermanos no están. Ahí está el gran pastor de las ovejas. Él sí, porque él no duerme. Lo leímos recién, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Qué ministerio precioso el del gran pastor de las ovejas. Que en ese momento en que las sombras se alargan, la presencia del pastor se manifiesta y uno tiene paz en medio de la sombra. La presencia de Dios prometida en la dificultad. Dice el Señor, Isaías 43:2, cuando pases por el agua no te anegará, y si por la llama no te vas a prender fuego. Yo voy a estar con vos. No dice no vas a pasar, dice yo voy a pasar con vos. Y nosotros testificamos. Los que lo hemos vivido lo testificamos para la gloria de Dios. El Señor ha estado con nosotros en los momentos donde otros no podían estar aunque quisieran. Dice Pablo, en mi primera defensa, un momento muy difícil en la vida de él, ninguno estuvo a mi lado. Lo habían abandonado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y esa experiencia que uno vive en el valle de sombra, hermano, es muy difícil de explicar. Solamente se puede vivir. Y yo con el tiempo anoté que es más hermoso ser acompañado del Señor en la dificultad que ser librado de ella, aunque a ninguno le guste, obviamente, la dificultad. Pero recordamos todos nosotros momentos difíciles en que podemos decir, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. La presencia de Dios en ese momento se hizo manifiesta de tal manera. Cuando hay hermanos enfermos y hermanos que por mucho tiempo están enfermos y no sabemos si sanarán, siempre estoy orando para que la presencia de Dios para ellos sea un tesoro tan especial. Así como se alarga la sombra, se alarga su figura, hermano, se acrecienta. Las dos cosas se acrecientan. Se acrecienta la sombra y se acrecienta la figura del pastor, la sombra del callado, de su presencia, que pueda hacer luz en cualquier lugar. Ahí están en la cárcel de más adentro y hubo un terremoto y ahí aparece el Señor. Bueno, hermano mío, esto es un ministerio del gran pastor de las ovejas solamente. Los pastores normalmente llegamos más tarde. ¿Quién va a poder estar acá? El Señor. Compañía en el momento difícil. Y acá decíamos que la figura cambia del pastor al anfitrión. Verso 5, quien habla acá no es una oveja, dice, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Bueno, son varias cosas juntas. Hermano, esta es la distinción que Dios hace de sus siervos. Isaías 42, proféticamente del Señor dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. He aquí mi siervo. A veces las cosas se ponen confusas y se hace de noche en serio, ¿no? En un momento Dios aparece y dice, he aquí mi siervo. Algunos hermanos padecen injusticias en sus trabajos, en tantos lugares más, o aún puede ser en el seno de la casa de Dios. Yo siempre me acuerdo que a los profetas se los mata en Jerusalén, no en Sodoma y Gomorra, ¿eh? Esto hay que anotar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Lloraba el Señor, lloraba el Señor. Y ahí el único hermano que hace la diferencia es Dios, ¿eh? Porque en un momento parece que todo es igual y que nada es mejor, como dice un viejo maestro que yo tenía antes de ser cristiano.
Pero no es todo igual y nada es mejor. En la iglesia no, en el pueblo de Dios no. No, a su debido momento, Dios señalará. En algún momento se cuestionó la autoridad de Aarón con los magos de Egipto, tuvo una confusión. La vara de Aarón floreció. Ese es el punto. Y Dios respalda, y Dios nos va a respaldar en medio de la confusión. Él exhibirá tu justicia como la luz del mediodía, aunque ahora esté medio oscuro. En algún momento, si hay verdad, Dios va a exhibir esa justicia. ¿Qué otra cosa dice? Dice que lo hace en presencia de los mismos que aquellos que lo angustiaron. ¿Algún día Dios levantará la cabeza de aquel que está sufriendo por amor de su nombre? Pensamos que sí, hermano, pensamos que vale la pena sufrir por amor de Jesucristo. Que en algún momento Dios dirá, he aquí mi siervo, y es todo lo que nosotros queremos escuchar de parte de Él. ¿Qué otra cosa, no? ¿Qué otra cosa? Decía el Señor, yo gloria de los hombres no recibo, lo cual es una buena enseñanza para nosotros, que sí recibimos y a veces estamos sedientos. Pero el Señor decía, yo gloria de los hombres no recibo. Pero el Padre lo señaló, he aquí mi siervo, y después dijo, he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Es Él, y el otro no es Él, es Él. ¿Qué se necesita, hermano? Que Dios aparezca. Por eso dice, sométanse, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Si tiene razón, bueno, hermano, Dios lo va a poner de manifiesto con el tiempo. Y esperaremos en Él. Aderezas, preparas una mesa delante de mí en presencia de los que me angustian, unges mi cabeza con aceite, que era una costumbre de la época, era una forma de refrescar, era un perfume que se preparaba para refrescar la cabeza de aquel que venía del camino. ¿Y la copa cómo está? La copa está llena, mi copa está rebosando. Esta es la buena parte de los hijos de Dios. ¿Cómo está la copa, hermano, de los hijos de Dios? Llena. En la casa del Padre hay abundancia de pan siempre. Y la copa de sus hijos llena. A veces de aflicción, tiene distinto contenido la copa. Esta tiene agua. A veces está llena de aflicción. Y el Señor Jesús, frente a una copa de aflicción, dijo, la copa que el Padre me dio, ¿no la he de tomar? A mí me gusta más con Coca-Cola, pero a veces no le ponen coca, y es de Dios también. Y dice el Señor, la copa que el Padre me dio, ¿no la he de tomar? Y la apuró hasta el final, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando tiene coca, mejor. En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera y hacete la idea que hay que tomarla hasta el fondo. Porque es la copa que preparó el Padre para el autor y consumador de la fe, que es el Hijo. Así que no tenía un problema de fe el Señor, como dicen algunos pastores. Usted dice, lo que pasa es que no tiene fe. No, el Señor no tenía un problema de fe, el Señor tenía fe. Sin embargo, la copa para Él era amargura. La nuestra normalmente de bendición, pero a veces Dios le echa alguna otra cosita adentro y la reflexión del Señor permanece hasta el día de hoy. La copa que el Padre preparó no es de beber. Sí, hermano, la vamos a beber. ¿Por qué? Porque el Padre la preparó. Y si el Padre la preparó, tendré yo para tomar. El último versículo, y con él terminamos, es este horóscopo dicho con toda reverencia, ¿no?, de que hablábamos al principio. ¿Cómo nos va a ir? La gente quiere saber, paga, un montón de dinero. Algunos son chantas, ¿no? Son manos chantas, como decía uno por televisión, y curranderos. Pero otros son verdaderamente hijos de la oscuridad. La gente gasta un montón de dinero, quiere saber qué le va a pasar. Nosotros ya lo sabemos. Primero, que no nos va a faltar nada. Y lo último, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué hermoso, hermano. Bien y misericordia. Siempre me llama la atención el saludo que hace Pablo, ¿no? Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, misericordia y paz. ¿Cómo se decía en el barrio? Salud, dinero y amor. No, querido, eso es en el barrio. Acá es gracia, misericordia y paz.
Es todo lo que necesitamos los hijos de Dios. No sé si hay salud, dinero y amor. La Biblia no lo dice, eso lo cantaba don Antonio Tormo hace 60 años atrás. Acá dice gracia, misericordia y paz. Fuera de estos tres atributos preciosos de Dios, hermano, ¿qué otra cosa podemos precisar? La gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Por eso Pablo saludaba de esta manera. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Y los días que tengo problemas también, no cambia. El bien y la misericordia me sigue igual. Que yo tenga problemas no significa que el bien y la misericordia no me sigue. Porque esta es una promesa que no puede ser revocada. Dice que me sigue todos los días de mi vida. Que yo esté pasando un problema no significa que Dios no me acompaña. Cuando pasamos el problema, a veces decimos, Señor, ¿dónde está? Y el Señor, no, hermano, el bien y la misericordia, la promesa es que están de mi lado. Que yo tengo un problema es otra cosa. Lo leímos antes, no dijo no van a pasar, voy a pasar con ustedes, dijo. Y se va a producir el milagro de que no se prendan fuego, como los amigos de Daniel. Lo cual es mucho más milagroso y de mucha mayor gloria para Dios, nuestra asistencia en la dificultad, que otra cosa. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por esto se suele leer en los cementerios. Para nosotros es el sentido de nuestra vida. Si en esta vida, o si esperamos en Cristo solamente para esta vida, dice Pablo, para entenderlo mejor, si solamente esperamos en el Señor para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No, hermano, no. Nosotros esperamos más allá de esta vida. Sería una locura esperar en esta vida. Siempre que lo pienso, alabo a Dios, digo, Señor, gracias. Porque sería como tener la mitad del mapa, tener la visión de esta vida. Es como vieron cuando cortan el mapa del tesoro y a uno le dan la mitad y el otro tiene la otra mitad. La vida sin la mitad de Dios no se entiende. La vida sin eternidad es una locura, es una utopía, habría que encontrar al que la hizo y agarrársela con él. Es una locura, acá se entierran madres jóvenes, se entierran chicos, esto está lleno de dolor. Bueno, hermano, pero está la otra mitad del mapa que es de Dios, cuando uno la encaja así, es la casa del Padre, es la eternidad, se conecta con tu realidad y la mía, y hacen el plan perfecto, para la gloria de Dios. Nuestros días terminan en su casa, esa es nuestra esperanza. El otro poeta dijo, si hay penas aquí, gozo eterno hay allí, donde Cristo prepara un lugar para mí. Nosotros somos del día. Buscamos una ciudad distinta, no es esta ciudad. Tenemos un departamento en el lugar más caro que nadie se puede imaginar. Otra que la manzana de las luces. Esto no es una manzana. Tendremos un lugar en la ciudad de Dios, donde el Señor es la luz de la ciudad. No hace falta alumbrado público como acá. El Señor, el Cordero, es la lumbrera. No hay noche, no hay mar. Maravilloso. Por eso dijo el otro, yo espero la mañana de ese día sin igual. No, hermano, nosotros esperamos allá. Y lo de acá no es comparable, dice Pablo, con lo que se ha de manifestar. No es comparable las aflicciones del tiempo presente con la gloria que será manifestada. Hermano, animate que no termina acá en Casa Sierra, que no termina en el cementerio. Parece una pregunta abierta el cementerio que no tiene respuesta, ¿no? No, gracias a Dios, no termina ya. Más allá del sol está nuestra esperanza. Hermano querido, el Salmo 23, tan conocido, yo lo voy a terminar de tomar porque es agua. Os aseguro que la otra me cuesta más. Señor, les bendiga, nos ayude con lo que ya sabemos. Esta es nuestra declaración de fe. Nosotros creemos esto. Esta es nuestra relación con Él. Él es mío, yo soy de Él. Esta proximidad, mi descanso, mi alimento, mi guía, mi defensa, todo está en Él. Por eso creo que Pablo, entendiendo esto, llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Ya se había leído de tal manera, dijo, para mí el vivir solamente es Él.
Así sea, hermano, también con nosotros, así nos ayuda a pasar mejor los días hasta que el Señor nos venga a buscar.